Ahora vamos a ver aislamiento afectivo como mecanismo de defensa, que esto ya lo vimos en el video anterior, pero digamos variantes específicas. Esto es, aislamiento afectivo se puede dar porque la persona ya se acostumbró a estar específicamente en esa situación, o puede ser porque la persona ya se acostumbró a que no pasa nada cuando se presenta una situación, o porque la persona ya se acostumbró a que no es lo que la otra persona está diciendo que es. Ahorita explicamos qué es cada uno de estos puntos. Todos estos pueden terminar de cierta forma en el mecanismo de defensa, aislamiento afectivo, o en variantes. Y al final vemos una frase de Carl Sagan. Entonces, aislamiento afectivo es como una separación de la situación y las emociones. El caso que vimos en el video anterior es, por ejemplo, tenemos una persona que es un asesino y tenemos los policías que hacen un mapa y ponen puntos en donde creen que es más probable encontrar al asesino. Y en esa plática que están teniendo los policías de en dónde van a encontrar o en dónde es más probable encontrar al asesino, puede ser que es una plática como bastante sin emociones. Esto es, si estamos hablando de un asesino, sentimos emociones de miedo, de enojo, porque cómo es posible que esté pasando esta situación, consternación. Tenemos muchas emociones cuando estamos hablando, por ejemplo, de un asesino. Pero aquí, en el caso donde tenemos los policías que están poniendo puntos en donde es más probable encontrar al asesino, digamos que esa plática que están teniendo es una plática, sí, digamos, productiva, porque puede ser que encuentren en donde esté el asesino, pero en términos emocionales es sin emociones. Entonces aquí se está aislando de lo que estamos hablando, que es el tema del asesino, de las emociones. Este es aislamiento afectivo. Ahora vamos a ver variantes. Entonces, una variante es cuando la persona se acostumbra a la situación. Entonces, por ejemplo, digamos, tenemos un doctor que, digamos, que es cirujano de trauma. Cirujano de trauma y que ve nada más como las urgencias. Por ejemplo, una cosa es ser un gastroenterólogo, un cirujano de gastro, y la otra es ser un cirujano del trauma de gastro, o sea, que ve todo traumatismo urgente, ya sea de gastro, de corazón, de pulmón, de lo que sea. O sea, trabaja como cirujano y trabaja en urgencias, por ejemplo. Entonces, digamos, cuando apenas está haciendo la residencia en esta especialidad, cada vez que viene una persona, por ejemplo, viene con una bala que le pegó al pulmón, una bala que le pega al pulmón. Entonces, obviamente, el residente pues se asusta cada vez que ve así a la persona con la bala en el pulmón, pues se asusta. Digamos, siguiente día, otra vez llega un paciente con una bala en el pulmón. Y así, o sea, él es un residente, se está formando, está viendo qué hace, pero pues cada caso, el residente pues es una reacción natural, que tenga miedo y pues así de qué va a pasar con el paciente. Pero conforme pasan los años y ya termina la residencia y es doctor, ya pasaron varios años, cada vez que llega una persona con una bala en el pulmón, por ejemplo, ya el doctor ya no especialmente como siente nada, porque está tan acostumbrado a la situación. Está acostumbrado a la situación. O por ejemplo, es un ortopedista, está reparando fracturas de miembro pélvico y pues obviamente en la cirugía está saliendo sangre. Entonces puede ser que cuando la persona es reciente, entonces cada vez que entra, por ejemplo, así a la cirugía y ve la sangre, se asusta, cuando menos pues piensa así como qué va a pasar con el paciente. Pero ya conforme pasan los años y todo el tiempo entra cirugía y ve la sangre, ya se acostumbra. Entonces ya cuando entra a quirófano, ya no está así pensando como qué va a pasar con el paciente, o ya no le asusta la sangre. Ya es una disociación, un aislamiento afectivo de la situación. Y aquí la persona ya está aislada como de los sentimientos porque se acostumbró a la situación. Digamos, este es un caso. El otro caso es cuando la persona se acostumbra a que no pasa nada. Por ejemplo,
por ejemplo, digamos, tenemos una persona que tiene, digamos, más de 80 años y tiene dolor precordial. Entonces, cada vez que tiene dolor precordial, va al doctor, por ejemplo. Entonces, cada vez que tiene dolor precordial, va al doctor. Y siempre ha salido negativo el electrocardiograma, por ejemplo. Entonces, aquí ha pasado varias veces. Tiene dolor, va al doctor y sale negativo el electrocardiograma. Tiene dolor, va al doctor y sale negativo el electrocardiograma. Y así. Entonces, digamos, las personas de alrededor ya se acostumbraron a que cuando tiene dolor, muy probablemente va a salir negativo el electrocardiograma. Entonces, cuando al principio era preocupante o era estresante de que si tenía dolor puede salir con ST elevado del electrocardiograma, o sea, puede salir un infarto, ya como se repite la situación y no ha pasado nada, entonces la inferencia es que la siguiente vez que tenga dolor, lo más probable es que salga negativo el electrocardiograma. Entonces aquí, cuando antes para las personas de alrededor era una situación estresante o perturbadora, ya como varias veces se repite el patrón de tiene dolor, va al doctor, sale negativo el electrocardiograma, entonces ya la siguiente vez que tiene dolor, ya no tiene la misma reacción, ya está pensando en no va a pasar nada. Y entonces ya no tiene el estresamiento, ya no está en esta situación perturbadora, ya es un aislamiento afectivo. ¿Por qué? Porque varias veces ha pasado la situación de todavía no ha pasado nada. Entonces este es otro caso, en donde al principio era estresante, porque pues no sabíamos qué iba a pasar, pero se repite el patrón de no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, y entonces cuando viene la situación, tiene dolor, como nunca ha pasado nada, ya las personas de alrededor ya piensan que no va a pasar nada y entonces ya tienen el aislamiento afectivo. Ya no están pensando en qué va a pasar porque creen que no va a pasar nada. Ese es un ejemplo. Y el otro, eso nos lleva más a un concepto importante, que es, no se juega con las cosas que son peligrosas. Por ejemplo, digamos, tenemos dos hermanos, uno chico, uno mayor, y pues siempre están jugando. Entonces, una broma clásica o que puede pasar es que el hermano mayor le dice al hermano menor que está temblando. Y entonces, siempre que está temblando, o sea, siempre, por ejemplo, nos salimos de los lugares, vamos al jardín o así. Entonces, puede ser que al hermano grande se le haga divertido hacerle creer al hermano chico que está temblando. Y entonces, el hermano chico pues va a hacer como si sí estuviera temblando. Y ya, finalmente le dice que no, que era una broma. Y días después vuelve a hacer la misma broma, le dice que está temblando, el hermano chico hace todo el show como si estuviera temblando y le dice que no, que era una broma. Y así, y así, y así, y así. Entonces finalmente, cuando si viene un temblor de verdad y el hermano grande dice que está temblando, y el hermano chico ya siempre cree que es una broma. ¿Por qué? Ya aquí tiene aislamiento afectivo, si podemos decirlo así, y el paciente, ya la persona ya no cree que esté pasando algo porque ya está acostumbrado a que no es lo que dice la persona, a que cuando dice que está temblando no es que esté temblando. Entonces aquí son tres casos en donde pasa lo mismo, aislamiento afectivo, o sea que la persona ya no se está estresando de la situación, pero son razones distintas. En esta es porque la persona ya se acostumbró a estar varias veces en la situación estresante, como es estar en la cirugía donde el paciente está sangrando, estar en frente de un paciente que tiene la bala en el pulmón, por ejemplo. La persona ya está acostumbrada a que siempre que, por ejemplo, tiene el dolor, no pasa nada. Entonces, aislamiento afectivo, ya no está en la situación estresante de que qué va a pasar, porque siempre cree que no va a pasar nada. Y en esta, ya tiene el aislamiento afectivo, que es, ya no está estresado de que esté temblando, por ejemplo, porque está acostumbrado a que siempre que el hermano grande dice que está temblando, no está temblando. Pero por esto la frase de no se juega con las cosas peligrosas, en este caso con los temblores. Porque pasa esto, cuando en verdad venga un temblor, y el hermano chico no le va a creer al hermano grande que es un temblor, y entonces no se va a salir del edificio, de la casa, cuando aquí se aplicaba. Entonces, por eso no se juega con las cosas peligrosas, porque puede pasar esto. Y esto nos lleva a la frase de Carl Sagan. Carl Sagan es un astrónomo
que hizo la serie de videos del Cosmos. Él hizo la versión 1, en donde supongamos que estamos en una isla. Estamos en una isla, está una persona, y pues estamos en una isla, no tenemos ningún recurso. Entonces, Carl Sagan dice que prefiere que si él está en la isla y tiene algún problema médico, prefiere que al lado de él esté un médico que le pueda resolver su problema, aunque digamos el médico sea apático o no tenga sentimientos o tenga aislamiento afectivo, pero que le resuelva el problema, a tener un amigo que tenga bastantes sentimientos y que sienta mucho lo que le está pasando a la persona, pero que no le pueda resolver el problema. Entonces otra vez está la persona, tiene un problema médico y digamos que hay dos opciones. Una es estar con una persona que tiene muchos sentimientos por esta persona, que siente mucho lo que le está pasando, pero pues no le va a poder resolver el problema. O tener un médico que le va a resolver el problema, pero que tenga aislamiento afectivo, que no tenga sentimientos o que sea apático. Pues obviamente prefiere esto porque lo que importa es que se cure, aunque obviamente emocionalmente se siente mejor esta. Entonces por eso es la frase de Carl Sagan, de que si está en una isla y tiene un problema médico, prefiere estar con un doctor que sea apático, que tenga aislamiento afectivo, a estar con un amigo que lo apoye pero que no lo pueda ayudar con su problema médico. Ahora esto no excluye, o sea, obviamente lo mejor es que sea un doctor que pueda resolver el problema y que al mismo tiempo tenga sentimientos, pero esa es la mejor opción. Si tenemos que elegir nada más entre estas dos opciones, pues obviamente la mejor es esta. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.